Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? De este lado del micrófono estoy yo, mi nombre es Mila y soy quien va a estar relatando este podcast. ¿Por qué hacer un podcast de derecho y por qué se llama Puede pasarte? O sea, es el primer capítulo y acá hay un preámbulo, así que quien se lo quiera saltear se lo puede saltear. Son muy importantes las introducciones para mí. ¿Cuál estudiante de derecho? Porque sí, de este lado tienen un estudiante de derecho, segunda persona más pesada del planeta Tierra después de un estudiante de medicina, y lo tenemos que admitir. Pero este podcast nace por dos razones. La primera es porque creo fervientemente que el derecho está en todos lados. Básicamente es como una sombra común que tenemos todas las personas, porque aunque no nos demos cuenta, somos zombies del derecho, porque terminamos actuando y accionando no por cosas que nosotros queremos, sino por cosas que el derecho nos dice que tenemos que hacer. Claramente inconscientemente, porque si fuésemos conscientes de esto, el mundo sería una anarquía total. ¿Por qué digo esto? Básicamente el derecho está presente desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, en un montón de cotidianeidades que tal vez no nos damos cuenta, como cuando nos vamos a tomar un café y pagamos, o cuando hacemos una mini compraventa en el supermercado, cuando nos limitan la de libertad ambulatoria, cuando nos ponen el semáforo en rojo, o cuando nos dicen como peatones que tenemos que frenar porque están pasando autos. Básicamente está en todos lados. Y el segundo porqué de este podcast y de los capítulos que van a venir es porque escucho muchísimas veces en conversaciones, en charlas con amigues, familiares y demás, que las cosas son inconstitucionales, que las cosas son injustas, que las cosas son ilegales. De esas tres hay una que no está mal, que es que las cosas son injustas. Hay muchísimas situaciones que son injustas. La justicia es algo subjetivo, cada uno puede tener una opinión de lo que es justo y de lo que es injusto. Pero qué bronca me da cuando alguien dice que algo es inconstitucional o ilegal y hay una ley que lo está regulando o hay una constitución que lo está defendiendo. Entonces son tres términos que no son parecidos ni siquiera, pero que los usamos como si lo fuesen, porque nos indigna, porque, y acá viene una opinión personal, si hay algo que le está pasando al ser humano argentino, no sé, de otros países, pero es que vivimos indignados, loco, vivimos indignados con cosas que a veces están bien y a veces están mal. Entonces, no nos indignemos con cosas que no son ni legales ni inconstitucionales. Entonces, en estos capítulos vamos a aprender que hay ciertas cosas como ciudadanos de este país maravilloso, esta República Argentina, que nos pueden pasar y que tenemos que estar listos para eso, o por lo menos no decir, cuando nos sucedan, que son ilegales o inconstitucionales. Así que, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este podcast de Derecho y vamos, sin muchísimo más preámbulo, al primer capítulo, Isabel Elortondo. ¿Quién fue Isabel Elortondo y por qué estamos hablando de ella el día de hoy? Isabel Armstrong de Elortondo fue una señora muy pudiente de la alta alcurnia de Buenos Aires. Estamos hablando más específicamente que era de la alta alcurnia de 1884 y que tenía grandes propiedades en lo que hoy es el microcentro porteño. Específicamente para quienes conozcan Buenos Aires, ella tenía 3 lotes entre la calle Perú y Rivadavia e Irigoyen. ¿Por qué nos vamos a ir hasta allá? Primero vamos a tener que entender un poco el contexto. Era 1884 y parezca o no, Argentina era joven. O sea, recién en 1816 nosotros firmamos el pacto con todas las provincias, es el día de la independencia. Y quieran o no, no habían pasado tantísimos años, así que Argentina era una república que recién estaba viendo cómo empezar a gatear, cómo empezar a crecer. Y una de las cosas que más preocupaba en esa época, claramente en Buenos Aires, porque Dios está en todos lados, pero mi rey atiende allá, como dice el dicho, quería renovarse. O sea, Buenos Aires quería una nueva cara. Y si bien el presidente que a nosotros nos importa, que estaba en esa época, era Julio Argentino Roca, ya venía con los anteriores presidentes esta idea de renovar la cara de Buenos Aires, renovar sus fachadas, modernizarla, porque se había quedado en una época colonial que ¿qué denotaba? Que Argentina era un país más de Latinoamérica. Y claramente los porteños esto no querían, ellos querían ser una mini Europa. Entonces, que Julio Argentino Roca y el intendente de la época de la ciudad de Buenos Aires, que era don Torcuato de Alvear, se pusieron de acuerdo y finalmente ejecutaron una obra que venía en mente de los grandes políticos porteños de esa época ya hacía bastante tiempo. ¿Cuál era la obra? Ensanchar la Avenida de Mayo. ¿Por qué? Hay muchísimos. Cuando uno se pone a investigar tenemos porqués de la arquitectura,
que decían que querían darle un tono un poco más afrancesado a Buenos Aires, entonces querían construir un bulevar. Otra parte un poco más filosófica establecía que en realidad los políticos querían que se vean las caras, la Casa de Gobierno y el Congreso. Entonces iban a estar en constante contacto y en constante vínculo para que no se olviden que las decisiones de uno pesan en el otro, que esa me parece la más poética. Porque, alerta spoiler, Argentina, la Constitución argentina, nuestras normativas, muchos de nuestros fallos tienen un nivel de poesía que yo ni les cuento, que se les pianta un lagrimón en el ojo, ya lo vamos a ir viendo, pero sí, Argentina es muy poética en sus justificaciones. A veces me hace creer que es porque no tenemos tantas justificaciones como científicas, pero elijo creer que somos unos románticos. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Básicamente querían modernizar la ciudad y con esto tenían que ensanchar la avenida. Todo maravilloso, todo hermoso, se tomaron unos vermú, firmaron este acuerdo y qué sé yo, pero nadie se puso a pensar en los propietarios de esas casas que había que demoler, porque claramente había casas en fachada, había fincas en el microcentro de ese entonces, que íbamos a tener que sacarle a la gente. ¿Y qué íbamos a hacer con eso? Ya existía una figura en esa época, que era la figura de la expropiación, o como dicen los documentos de aquel entonces, la expropiación, con S. ¿Esta figura de qué consta? La expropiación sucede cuando el Estado, en este caso el Estado Nacional, va a tomar la propiedad privada de un ciudadano. ¿Y por qué la toma? Porque tiene que hacer una obra pública justo en ese lugar. No la puede hacer ni 1 metro a la izquierda ni 10 metros a la derecha. La tiene que hacer ahí y se va a quedar con la propiedad de esa persona. Ahora bien, vamos con las primeras preguntas. ¿El Estado puede hacer esto? ¿Por qué existe esta figura? O sea, ¿qué onda? ¿Desde cuándo el Estado puede quedarse con mi propiedad privada? La respuesta corta, concisa y de 2 letras es sí. ¿Sí qué? Sí, el Estado se puede quedar con tu propiedad. ¿Por qué? Bueno, acá viene la indignación total. Lo que nosotros primero podemos llegar a pensar como inconsciente colectivo es que nadie se puede quedar con nuestra casa. Lo que nosotros solemos aprender en el colegio, por lo menos en el primario o el secundario de acá del país, es que nosotros tenemos derechos que son inviolables y que esos derechos inviolables son los de los artículos de la Constitución. Muy bien, sí. Punto número 1, correcto. Hay un artículo particular de la Constitución Nacional que es el artículo 17. Ese artículo nos dice que la propiedad es inviolable. O sea, nos dice muchísimas más cosas, pero podríamos expresar en resumen que es eso, que nadie puede quedarse con nuestra propiedad, porque es propiedad privada. Entonces, si nosotros agarramos ese artículo nada más de manera aislada, vamos a tener el discurso de que nadie puede quedarse con mi casa. Por ende, el Estado no puede quedarse con mi casa para ensanchar la Avenida de Mayo. No se pueden quedar con la casa de Isabel, diría ella. Les traigo la primera reflexión de este capítulo, que es mi reflexión favorita de todo el derecho. El artículo 14 de la Constitución Nacional tiene una particularidad, y es que nos tira, en el inicio, en la primera oración, algo que puede pasar desapercibido, tanto cuando la lees como cuando la estudias. Pero cuando alguien te indica la importancia, ahí te das cuenta que la primera oración del artículo 14 es una de las más importantes. Porque, ¿qué dice? Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Y qué quiere decir esto? Los derechos no son absolutos. Mi gente, sus derechos no son absolutos. Ni los míos, ni los del vecino, ni los de tu ex, ni nadie que vos no quieras o que ames un montón. Nadie en este país tiene los derechos absolutos. Es por eso que puede pasar, como habíamos hablado al principio en el famoso preámbulo, que me pueden restringir a mí la libertad ambulatoria, que es la libertad de ir y venir y caminar, poniéndome un semáforo en rojo, porque restringen mi derecho para darle a otro esa libertad ambulatoria. Si este artículo 14 no existiese, no podría haber limitaciones, no podría haber semáforos. Entonces, ¿mi propiedad es privada? Sí. ¿Me la pueden sacar? Sí. ¿Por qué? Porque hay un artículo que limita mi ejercicio de derecho de propiedad privada. Eso por un lado. Por el otro, ¿el Estado, porque quiere así nomás, me va a venir a sacar la casa? Ahí, en simples palabras, 2 letras, no. El Estado tiene que cumplir con ciertos requisitos para expropiarle la casa a Isabel o para expropiarle la casa a cualquier persona de este país. Primero tiene que haber una ley de utilidad pública. Vamos a desmenuzar eso, ley de utilidad pública. Vamos a pasarla en castellano. Una ley, ¿quién la da? El Poder Legislativo. Ya vamos a entrar ahí porque tiene un aspecto filosófico, poético, como les dije antes, que es maravilloso. Segundo lado, de utilidad pública. ¿Qué significa esto? La utilidad pública, para no volver a decir es útil, vamos a decir, es de uso público. Es algo que se va a hacer, es una obra que se va a hacer, que va a ser de uso de todas las personas, que va a beneficiar a todos.
Entonces, ¿qué decía don Torcuato? Va a mejorar el tránsito de esa época, va a generar más amplitud, vamos a plantar más árboles, va a haber mejor movilidad. Entonces, sí, va a ser una avenida usada por todas las personas. En otro ejemplo concreto, algo de utilidad pública podría ser, por ejemplo, un puente, ¿no? Que nos saquen nuestra propiedad para colocar allí un puente que es útil para todos, que nos va, por ejemplo, a proteger de inundaciones o un montón de circunstancias así. Ese es un ejemplo de libro de utilidad pública. Entonces, volvamos. Requisitos para que le saquen la casa a Isabel. Una ley de utilidad pública. ¿Estaba? Sí. ¿Qué decía esta ley del 31 de octubre? Que se declara de utilidad pública todas las propiedades de Isabel. O sea, lote 14, lote 16, lote 18. Paréntesis. Recordemos que el Estado solo iba a usar 30 metros. Cierro paréntesis. Además de la declaración de utilidad pública y de la ley, vamos a tener que tener una justa indemnización. Esto, en castellano, es que el Estado me va a tener que pagar a mí, o el Estado le va a tener que pagar a Isabel, en ese caso, una suma de dinero que sea justa por su propiedad. O sea que si nosotros nos ponemos a ver estos requisitos, además de la ley de utilidad pública, es como una compraventa, ¿no? Es como que el Estado te compra tu casa. Ahora, ¿es libre? No, vos no te podés negar. O sea, vos te ves obligado como ciudadano. Isabel se veía obligada a entregar esa casa que tanto amaba. ¿Se podía negar? No. Esa es la gran diferencia. Vos no te podés negar una expropiación. Vos te podés negar al monto de la expropiación, porque te parece injusto, porque te parece poco. Pero no te podés negar a que te expropien la casa. Y ahora vamos a eso, ¿por qué no? Y dijimos que había una parte muy filosófica y muy poética de todo esto, que era la ley, ¿no? Porque pensemos, ¿por qué tiene que ser una ley de utilidad pública y no puede ser que venga un juez y diga, bueno, señor, usted de ahora en más no va a tener más su casa porque necesitamos ensanchar la Avenida de Mayo, porque necesitamos hacer un puente, por lo que sea? Acá viene la parte más interesante. Es una ley porque la tiene que sancionar el Poder Legislativo. Si nosotros nos ponemos a pensar, el Poder Legislativo representa el interés del pueblo. Rememoremos, el Congreso tiene dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué representa eso? ¿A quiénes representan ellos? Porque hoy en día hay una gran equivocación, y es que los políticos que están allí adentro creen que ellos se representan a sí mismos o representan un partido. Y no, ellos representan, por un lado, el interés de las provincias y por otro lado el interés del pueblo. No se representan a sí mismos ni a su partido. Entonces, si nosotros decimos que tiene que haber una ley de utilidad pública, es porque al fin y al cabo, quien termina decidiendo si le expropiamos la casa a Isabel o no, es el propio pueblo. Así de profundo es el derecho. Por eso no lo hace un juez, por eso no lo dicta un presidente, por eso lo dicta el Congreso, en el caso de la expropiación de la nación. Porque es el pueblo, o los representantes del interés del pueblo, quienes dicen sí, nosotros como pueblo necesitamos la casa de Isabel porque a nosotros como pueblo nos va a venir muy bien ensanchar la Avenida de Mayo. Por eso es tan importante, paréntesis, por eso es tan importante entender también, a mi gusto y a mi vista y a mi particularidad, que es tan importante la figura de los legisladores, tanto provinciales como nacionales, porque a ese level tienen poder. Nosotros solemos pensar que lo más importante es el poder ejecutivo y las elecciones presidenciales, que sí, pero también es muy importante saber quiénes dictan nuestras normas. Cierro paréntesis y seguimos con Isabel. Entonces, ¿se cumplían estos requisitos? Sí. A Isabel le demostraron que había una ley de utilidad pública y se le estaba ofreciendo una justa indemnización. Pero ¿qué pasaba? A Isabel había algo que no le cerraba. Y era que le querían expropiar los 3 lotes cuando solo necesitaban una parte. Cuando solo, según ella, necesitaban la mitad de una de sus fincas para poder hacer el proyecto. Entonces, ¿ella qué hace? Como toda mujer argentina, chicos, era 1884. Tipo, más machirulo el ambiente de la justicia imposible. Pero bueno, era 1884, Isabel dice, yo le voy a hacer una demanda a la Municipalidad de Buenos Aires. O sea, ¿qué mujer, Isabel? Un montón. Entonces, ¿qué pasa? Isabel dice, ustedes a mí de una me pueden expropiar, pero no todo. Exprópienme la parte que les corresponde. Encima, la ciudad de Buenos Aires en un momento se la remanda. ¿Por qué? Porque le preguntan, che, ¿y por qué vos le querés expropiar los 3 lotes a Isabel si solo necesitas una parte? Y la municipalidad dijo, porque ahí quiero construir locales, quiero construir negocios, quiero hacer cafés. Claramente no era de utilidad pública esa parte. Iba a tener otro destino.
Y eso no podía suceder. Entonces, ¿qué pasa? Isabel inicia una demanda, que con eso se inician los procesos judiciales. Para quienes no estén familiarizados con los procesos judiciales, tenemos que tener en cuenta, para el capítulo de hoy, esto nada más. A 3 personas. Un juez de primera instancia es a la primera persona que le llega una demanda, que tiene que decidir. Por eso se llama de primera instancia, porque es el primero o la primera que lo ve. En este capítulo también es importante el procurador de la nación. No vamos a entrar en detalle de quién es, qué hace y demás, pero vamos a decir que emite una opinión. No es vinculante la opinión del procurador. Y después vamos a tener como tercer sujeto de decisión, en este caso, en este capítulo, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano más importante y el último órgano que tiene a nivel judicial nuestro país. Dato, para que más o menos sepamos, no todos los casos llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solo algunos pocos, entre ellos el de Isabel Elortondo. Ahora vamos a ver el caminito que vivió la demanda de Isabel. Como habíamos dicho, Isabel inicia la demanda, cae al juez de primera instancia, que era Ugarriza, dice algo muy polémico. Porque así, viste, Argentina es así de siempre. Él dice, yo le voy a dar la razón al Estado. Para mí, que le tiene que expropiar todos los lotes a Isabel y bueno, que le den más plata. Eso en un resumen chuncán. Si se ponen a leer el fallo, en palabras técnicas hermosas divinas, pero dice más o menos eso. O sea, básicamente no le dio bola ni a la Constitución ni a nada. Él dijo, yo le voy a dar la razón al Estado porque sí, porque no está tan mal que le quieran expropiar todo, hay que ensanchar la avenida y punto. Isabel, en vez de quedarse manito con manito, tomándose un cafecito en el Tortoni, dijo, yo voy a seguir este proceso judicial porque yo tengo razón. Me encanta esto porque por gente cabeza dura tenemos buenos fallos judiciales. Porque ella sabía que tenía razón y eso creo que es lo mejor que te puede pasar como persona que estás en un proceso judicial, saber que tenés la razón, porque así seguís demandando, ¿viste? Bueno, yo ya me voy por las ramas. La cuestión, el procurador cuando empieza a dar su opinión, a sorpresa de nadie, se va a otros países para justificar su pensamiento. Y eso a mí me genera mucha bronca en particular. ¿Por qué? Porque acá tenemos un procurador que en vez de ponerse a leer la Constitución de la República, el señor se nos fue, empieza a hablar de que hay que dejar que se expropie toda la propiedad de Isabel porque en Estados Unidos, y le faltaba el dedo nomás, porque en Estados Unidos se expropia todo, sin importar el destino, porque la corte de Missouri dice tal cosa, porque la corte del otro estado dice tal otra, y porque además en Francia, ¿no es cierto? O sea, él se nos fue a dar una vuelta al mundo y volvió. Que no está mal, pero digo, la respuesta correcta estaba en tu propio ordenamiento jurídico. La cuestión es que él, en su opinión, termina diciendo, para mí le tenemos que expropiar todo a Isabel y darle plata y chau picho. ¿Qué pasó después? Maravilloso momento. Llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Llega al órgano de la última ratio. O sea, ¿qué quiere decir eso? El último órgano judicial que tenemos en nuestro país. Llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ¿qué dice la Corte? A sorpresa de todos, pero a sorpresa de Isabel no. Que, spoiler alert, ella tenía toda la razón. No tenía razón ni el juez de primera instancia y no tenía razón ese procurador que se fue a dar la vuelta al mundo por American Airlines. O sea, no. La tenía ella. ¿Y por qué? Y se va a empezar a justificar con algo maravilloso que es, solamente se puede expropiar la parte indispensable para ejecutar la obra de utilidad o el propósito público. Dicen ellos. O sea, solamente podemos expropiar la parte que el Estado va a usar para hacer la obra pública. En este caso, solo le vamos a expropiar a Isabel lo necesario para ensanchar la Avenida de Mayo. Acá terminan encontrando un principio que después va a ser un principio rector. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ser un principio considerado en muchas actuaciones, que es el principio de razonabilidad. Está en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Y en pocas palabras y en resumen y haciéndolo más amable, este principio de razonabilidad simplemente es, por ejemplo, en el caso de la expropiación, el Estado te va a poder expropiar la casa razonablemente. ¿Cómo es razonablemente? Solo expropiándote la parte necesaria, dándote una justa indemnización. Entonces la Corte básicamente se puso a leer la Constitución y dijo, che muchachos, acá estaba la respuesta. No queremos un Estado arbitrario, porque un Estado arbitrario que al final va a poder expropiar la casa de Isabel entera porque quiere hacer locales, va a desnaturalizar la figura de la expropiación. ¿Qué es la desnaturalización? Es usar una herramienta para algo que no está destinado a. Esto quiere decir, en la expropiación le sacamos la casa a alguien porque el Estado quiere hacer una obra pública que sea de uso de todos. Si el Estado empieza a sacarle la casa a la gente porque quiere hacer locales, estamos desnaturalizando. Hay una herramienta que le estamos usando mal. Entonces la Corte dice, esto no puede pasar en este país. Y punto.
¿Qué va a terminar haciendo? Va a terminar revocando la sentencia de primera instancia que pedía la expropiación y va a terminar revocando la ley de utilidad pública y se pide que solo se le expropie a Isabel Elortondo la parte necesaria para ensanchar la Avenida de Mayo. O sea, Isabel ganó porque Isabel tenía razón. Entonces, puede pasarte que el Estado venga y vos estés chill, tranqui, tomando tomate en tu casa y te llegue una nota diciendo que te van a expropiar tu propiedad porque fue declarada de utilidad pública, porque van a hacer una obra pública. Sí, puede pasarte. ¿Es ilegal? ¿Es inconstitucional? No. Vimos los artículos y hoy en día está la ley conocida como la Ley 21, es la Ley 21.499 del año 1977, es la ley de expropiación a nivel nacional. Así que sí nos puede pasar. No es ilegal, no es inconstitucional. ¿Es injusto? Nos puede parecer recontra re injusto. A mí en particular me parece bastante injusto. No sé, ustedes van a sacar sus propias conclusiones, pero le pasó a Isabel en 1884, le pasa a muchísima gente porque parece que no y parece que es algo como muy particular, pero en realidad muchísima gente ha sido expropiada. Pensemos si no la cantidad de rutas nuevas que hay en el país, que antes eran el campo de alguien o la casa de alguien. En el capítulo de hoy reflexionamos por qué es importante saber que esto nos puede pasar, para no decir que es inconstitucional, para saber que en Argentina esto nos puede suceder, que no nos sorprenda, porque recordemos que el derecho no nos quiere hacer mal. El derecho, si nosotros lo escuchamos bien, tiene mucho para contarnos. Nosotros lo podemos utilizar como una herramienta de defensa. Ya sabemos que esto puede pasar. Bueno, fijémonos cómo accionar al respecto. Obviamente hay muchísimas cosas acerca de la expropiación. Tenemos lo que es la retrocesión en la expropiación, que es cuando el Estado no cumple el destino establecido en la Ley de Utilidad de Obra Pública, para lo cual había expropiado esa propiedad. Después tenemos la exigencia de un propietario de que se le ha quitado una parte importante de su propiedad, pero no toda, pero el pedacito que le quedó no lo puedo usar para nada, entonces le va a exigir al Estado que le expropie todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que fue pasando el tiempo, la ley de expropiación se fue perfeccionando y ahora hay muchísimas figuras. Este capítulo no agota la existencia de la figura de la expropiación. Es simplemente una introducción para que sepamos que existe y que puede sucedernos. Sin más preámbulos, esto fue el primer capítulo de Puede Pasarte, tu podcast de derecho. Muchas gracias por llegar hasta acá sin dormirse. Si se durmieron, espero que estén teniendo un descanso dulce y plácido. Y nos vemos en el capítulo, nos escuchamos en el capítulo que viene. Que tengan lindo día. O no, como quieran. Momento off the record, que no sé si esto va a entrar o no, pero creo que es importante entender que una vez me preguntaron qué era el derecho y lo pensé muchísimo, ¿no? Porque primero para mí el derecho era lo que había que hacer, después el derecho era lo que dicen las leyes y qué sé yo. La verdad que para mí el derecho es como una persona que le cae mal a mucha gente. Eso es como la primera instancia de qué es el derecho. ¿Por qué? Yo vengo de un pueblo muy chiquito en el que claramente si le caes mal a una persona y esa persona empieza a hablar mal de vos, cagaste porque de repente tenés una mala fama. Y el derecho es más o menos eso. Y no lo culpo. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos, como inconsciente colectivo, lo asociamos a cosas muy malas siempre. Y no está mal porque ¿cuándo llamas a un abogado o una abogada? Cuando te va mal. Cuando te cagaron en un negocio, cuando tuviste un tema con el auto, cuando te estás separando, cuando hay algún problema con hijos menores de edad. A ver, ¿hay excepciones? Sí, obvio, puedes llamar a un abogado por algo hermoso, porque compraste algo y tenés que escriturar o porque querés algún consejo en algún negocio, pero la gran mayoría de los casos, cuando contactás con un abogado o una abogada, estás mal. Entonces no lo asociás a algo bueno. No somos como los agentes de turismo que la gente nos va a visitar porque van a comprar pasajes y se quieren ir a Cancún a tomarse un mojito de desayuno. Ojalá. Pero no. Por eso digo que es como una persona que no conocemos pero tiene fama de caernos mal. Pero ¿qué pasa? Cuando al final conocemos a esa persona con tanta mala fama y nos ponemos a charlar un rato con ella en lo que sea, porque nos la cruzamos en una fiesta o algo así, nos damos cuenta que no era tan mala, que simplemente no habíamos tratado con ella. El derecho es igual. Lo más probable es que nos caiga mal al principio, porque nos sentimos amenazados por él, porque tiene palabras muy difíciles, porque hablan en latín en algunos momentos y vos decís, ¿por qué habla tan complejo si es tan fácil decirlo en chuncano? Les doy toda la razón.
Pero démosle que podemos aprender mucho, podemos usarlo como una herramienta y podemos darnos cuenta que puede terminar siendo un amigo para nosotros. De este lado es Mila y espero que tengan un buen día. O no, como quieran.